Hola, hola, ¿cómo están? Hoy día, como ya les habíamos anunciado, vamos a estar con Romy Rick hablando sobre, sobre temas importantes que nos suceden a las mujeres. Por ejemplo, ¿te perdiste alguna vez a ti misma? ¿En qué momento dejamos de ser nosotras? Em, Vamos a ir invitando, vamos a esperar a que llegue Romy. Es primera vez que hago esto, chicos, así que confírmenme si me escuchan y si me pueden ayudar invitando a Romina porque creo que no sé hacerlo. Eh, claro, no parece que no sé bien hacer esto. ¿Cómo podría invitarla? ¿Me ayudan? ¿Quién podría contarme? Aquí creo que lo encontré. Vamos a ver, a invitar a Romina, que es la invitada de hoy. No, no supe cómo hacerlo aún. Em, Romy, cuéntame si ya has llegado, si ya estás, porque no logro enviarte la invitación. Em, no, la verdad es que no he podido. Amigo. mm, Romina, Romina, si estás por ahí, ayúdame que no te veo. No he podido, no he podido enviarte la invitación. Vamos a... A ver. mm, Romy, ¿habrá alguien que pueda ayudarme, chicos, a em, invitar a Romy? Veamos acá. Ay, Romy, ahí te veo y te estoy mandando la invitación. A ver, Romy,
¡Ay, llegaste! ¡Ay, que me costó! Oye, perdón, ¿sabéis que me puse a colgar la ropa pensando que tenía minutos? Y no, Y y dije, no. voy a mirar el celular por si acaso. Y vi, ¡ay, las 5:02! Cosas que pasan normalmente. Oye, cuéntenme, ¿se escucha bien? ¿Nos ven? Es importante saber que nos están escuchando. Oye, estáis guapa, Romy, te pasaste. ¿Sí? Súper Estoy como el guapa. vino, mejoro con los años. Obvio, obvio. Bueno, y por eso estamos aquí, po. Hoy día para conversar de temas re importantes que las mujeres no nos interesan, nos mueven por sobre todo, son los que nos dan vida, ¿verdad? Nos movilizan. Y bueno, ¿quieres saludar antes de que conversemos, de que comencemos a conversar acá? Felices de compartir con ustedes algunas preguntas, así que porfa, atentos a lo que vayamos aquí comentando. Cuéntame, Romy. Oye, sí, he estado atenta a lo que están ocurriendo en las redes y todo tiene una conexión. No quiero sonar como esotérica o mágica, pero al final todo tiene una conexión con la mujer y lo maternal. Eh, Me refiero, por ejemplo, eh, bueno, estuve hablando últimamente de que antiguamente uno no podía expresarse respecto a la maternidad. No, uno no podía decir estoy cansada, estoy chata, porque estaba esta bandera del sacrificio, de no, es que tú eres mamá, tú tienes que poderlo. Y estaba esa idea de que sí, porque nosotras teníamos que poderlo todo y más encima poderlo todo sin reclamar. Y me gusta ahora la tendencia de que no, po, que ahora podemos reclamar, podemos decir, hoy estoy cansada, hoy estoy molesta, hoy estoy chata, sin tener que escuchar a alguien recriminándonos o diciéndonos, oye, no podéis decir eso porque no significa que no quieres a tus hijos. Porque muchas Exacto. veces confunden que el cansancio de la maternidad es el cansancio hacia los hijos. Y los cabros chicos cansan, pero uno los ama. Si Ujú. el trajín, el trabajo que conlleva tener que mantenerlos, educarlos. Entonces, por lo menos me gusta ahora que se está abriendo este espacio y uno ya puede expresarse sin tener que sentirse culpable. Así es. Es excelente que estos espacios efectivamente se vayan abriendo. Bueno, basándonos en lo que estabas diciendo recién, ¿tú sientes que la maternidad te acerca o te aleja de ti misma? Es que depende. Mi primera aproximación me alejó totalmente de lo que era yo como mujer, yo Romina, porque no sé si le pasará a la mayoría de la gente que cuando empieza a tener hijos, la proyección es cómo yo me veo con mis hijos a futuro y es ellos conmigo. Y uno como que tiende a olvidar su individualidad, dejar de ser un yo para ser un todo. Entonces cuando ya empezáis a darte cuenta que no es solamente maternidad, sino que detrás de la mamá Romina hay una mujer, ¿y qué onda con esta mujer, po? Te vaya a quedar Claro. con el estigma, no con el estigma, sino con el trabajo de mamá y nada más, y eso vas a hacer todo el resto de tu vida, o tienes una potencia de hacer otras cosas más, porque lamentablemente yo no empecé como el ideal que te muestran en la televisión, donde tienes una carrera, eres exitoso y de ahí te pones a tener hijos. No, pues yo empecé al revés, pues primero tuve los hijos y después empecé a desarrollar una carrera. Yo hice lo Entonces, mismo, claro, ¿ah? Hice exactamente lo mismo. Ahora con 47 estoy estudiando en la universidad y tú también. Así que exacto. esto Entonces de ir empezamos al revés postergándonos todo. para después. Oye, es súper interesante lo que decías del tema de la unidad porque dicen los estudios, que los bebés recién nacidos durante los primeros meses de vida no saben que son una persona distinta a la madre, como que son lo mismo, son solo una extensión de ellos. Pero parece que eso no, en los primeros años de vida nomás, pues como que es harto más el tiempo que parece que de verdad somos una extensión absolutamente de ellos. Y ahí viene un poco esto de
de perder cierto, no sé si la palabra correcta es perder, pero claro, donde se nos empiezan a retrasar las cosas y tenemos que ir avanzando distinto, ¿no? Claro, es que, no, bueno, yo siempre se ha dicho que el instinto maternal no existe, que es un constructo, pero en realidad, no sé, no podría hablar por la otra, pero cuando yo tuve a mis hijos fue como súper natural que mi mundo fuera ellos y yo dejara de ser yo por ellos. Se me dio Claro. muy natural, no fue nada forzoso. Pero en el camino, claro, pues en el camino cuando ellos van creciendo y te estás dando cuenta que sus caminos se van separando del tuyo, ahí uno empieza a decir, chuta, ¿y qué hago yo ahora? Ya fui mamá, ya lo estoy criando, pero dejé de lado algo atrás y eso hay que recuperarlo. Y lamentablemente no sabemos qué es lo que dejamos atrás, ese es el problema. Estamos tan confundidos que no sabemos qué es lo que queremos después. No sabemos si queremos ser profesionales, si queremos hacer otra cosa, o si está bien, porque también la duda de que hay en la actualidad es que también está bien quedarse en casa, pero el problema es que la situación económica no te la da. Claro. O sea, que sea una elección y no una obligación. Y sumado a eso es el tema de que si la situación económica lo permite, porque claro, está cara la vida. Sí, me encanta ese meme cuando muestran bebés muy exquisitos en el video y uno dice, no, son caros, son caros. Está caro el kilo de guagua. Claro. Bueno, y a raíz de esta confusión, búsqueda en realidad, em, empecé a escribir poesía. Pues, al principio eran sueltas, ¿cachai? Que tenían que ver con lo que yo sentía en su momento, las preguntas que me hacía en su momento, y empecé a escribir poesías y sueltas. Por eso no era como una idea de unir toda la poesía en un poemario, por ejemplo. Jamás se me había Un pasado por la verso. vida eso. Sino que era como escribir un diario de vida en el momento en que yo sentía inspiración y escribía cómo me sentía en esos momentos. Esa parte de estar perdida, de buscar mi identidad como mujer. Y, y por eso el poema se fue formando con experiencia. Y por eso también me demoré como 4 años en reunir todo eso. Mm. Podemos decir que la escritura y que la poesía te sirven para esta reconstrucción o el rearmarte después de la maternidad y de la vida en general, o sea, no solo por la maternidad, digamos. Claro, Te veo esta pegadísima. ¿Me experiencia, escuchas? claro, desde mi punto de vista, con escribir narrativa y escribir palabras que fueran reales. O sea, yo estoy cansada. No, yo quería expresar, eh, yo sentada en el banco observando la luz y a través de ese relato expresar que estaba cansada. Entonces, por eso la poesía fue mucho más íntima para mí porque podía describir también, aparte de sentimiento, la atmósfera y el momento en sí mismo. ¡Ah, se nos fue la Liz! ¡No, Liz! ¿Ahora? Sí, ¿Ahora ahora estoy? sí. Ya, perdón, no sé qué pasó. Bueno, pero te estaba escuchando atentamente, no dejé de oírte. Estaba escuchando tu análisis sobre la escritura y este camino de sanación. Así que continúe nomás. Claro. Y yo siento que la poesía, más que un camino hacia nación, es como un camino de ritualizar. Así me encanta tirarlo como, Autoconocimiento también. claro, uno está escribiendo, pero al mismo tiempo está haciendo un ritual porque te está desprendiendo de los demonios que tienes dentro, de la rabia, de la duda, de todo. Entonces al final estás eh, sacando lo que tienes adentro y lo estás plasmando en las letras. Entonces yo siento que en el fondo también es como un ritual mágico. Oye, qué interesante lo de desprender, no lo había visto ni lo había tomado así
como con esa forma, desprenderse, al escribir es desprenderse. En mi caso también de pronto escribo y busco en sacar, en que decir las cosas de alguna manera te ayuden como a sanar, a reconstruir, pero desprender no lo había tomado como, como un acto de las posibilidades que da la escritura. Claro, entonces por eso mis primeros poemas son como, si te has dado cuenta, son como ese, es como desparramar rabia, así. Pa, pa, pa. Y después se va suavizando, pero primero es sacarse todo lo de adentro. Y lo entretenido de la poesía es que, claro, tú podías ocupar palabras, no quiero sonar como cursi, pero palabras bonitas, o resignificar palabras y darles tú un significado más potente. Eso me Mm, gusta mucho en la poesía, de resignificar, jugar mucho con las palabras y darles un significado diferente. mm. Oye, bueno, se ha unido harta gente, así que vamos me presento para los que no saben quién soy. Soy Elizabeth Gallego, soy la directora de Ediciones Liz. Estamos conversando hoy día sobre la maternidad, el cuerpo, los silencios, la reconstrucción con Romy Rick, que ella es escritora, colachista, ¿no? ¿Cómo se dice? Bien. Colajista, sí. Cola- ¿Sí? Sí. Diseñadora y también es autora de Leli Quelén, un poemario que publicó Ediciones Liz en 2019, justo para el estallido social. De hecho, tuvimos que correr la fecha, ¿te acuerdas? No Sí, llegábamos porque en los lugares estaban cerrados, no había movilización, así que fue tremendamente asertivo este poemario lleno de rabia del que habla la Romy que queríamos publicar. Yo recuerdo la fecha, era el 19 de noviembre y Santiago de Chile estaba en llamas y no pudimos hacerlo. Así que bueno, hablemos un poco de esa rabia y llevémoslos a esta maternidad, al cuerpo, al silencio, a la reconstrucción para ir soltando un poco y nos sigas contando sobre tus experiencias y la escritura. claro. Al principio yo escribía narrativa, pero mis cuentos eran como muy dramáticos. En esta época me gustaba mucho la China, la princesa guerrero, entonces todos mis cuentos eran de una guerrera que luchaba. Y en el fondo era mi vida, pero reflejada en la aventura de esta guerrera. Y después, sí, era muy cuático, hasta que me leyeron, yo lo escribía en un diario de vida. Entonces, un día mi mamá me leyó el diario de vida y como que ya se me quitaron las ganas de escribir en forma narrativa. Entonces, empecé con la poesía porque era más críptica, tú podías jugar con los significados, entonces no podían leerte de forma tan literal. Además que a mí siempre, cuando chica me costaba mucho entender la poesía. Yo leía los versos y no la entendía, hasta que le daba una segunda, una tercera vuelta y ahí recién como que empezaba mi cerebro a funcionar. Entonces le encontraba entretenido, perdón por cambiar el tema, pero hay una, no sé si lo dijo exactamente, pero el Nicanor Parra decía que había que poco menos meterse en lo que más le costaba a uno. Claro. Entonces yo dije, ya, lo que me cuesta a mí es la poesía. Entonces me voy a meter ahí en la poesía y a ver cómo me va. Y al Claro, es que lo que se final, te da fácil es la zona de confort. Y la zona de confort no es tan creativa. Normalmente el exponerse a lo que más te cuesta es parte de una creatividad más genuina también. claro, Eh, porque la dificultad, el dolor, la rabia, las diferentes cosas que te pueden generar no sentirte en tu zona de confort son más, ayudan más al área creativa. claro. Y sobre todo si vais en un terreno en que desconocís cómo es el juego. Recuerdo mucho que me costaba mucho crear la imagen poética. Esa imagen de convertir en algo como en una narrativa, pero dentro de lo poético. Y yo decía, pero ¿cómo lo hacen los demás? ¿Por qué se les hace tan fácil? No, y fue entretenido tratar de entender y aprender cómo crear una imagen poética dentro de la poesía. Y pasé por una etapa muy exagerada. Mi primera etapa fue ocupar mucha metáfora. Me encantaba ocupar metáfora, pero antes de eso me encantaba ocupar palabras
que no se ocupaban en el vocabulario normal. Y las encontraba ¿Y muy eso por bellas qué? esas palabras, pero eran como muy ciúticas porque en nuestro vocabulario normal no las vamos a ocupar nunca. Pero en un poema quedaba muy bonito, muy, ¿cómo se dice? Sí, pues muy bonito, pero la gracia era no ocupar esas palabras solamente porque sonaban bonitas, sino que dentro del contexto del poema que funcionase esa palabra para que la gente que lo leyera dijera, oye, sí, está muy buena esa frase, está muy buena esa imagen. Mm. Así que también es Sí, un claro. juego muy entretenido. A veces, a veces el exceso de metáfora y el exceso de palabras bonitas que no se usan en realidad solo son floritura que vienen a puro estorbar y molestar. Entonces, claro, hay que aprender a usarlas, buscar la manera correcta de que no estorben y de que sean un aporte, po, no una Claro, molestia no directa. llegar y ponerla nomás porque suena bonito, sino que darle Claro. su historia detrás y ponerla. Pero esa fue mi primera etapa. Ya la segunda fueron ¿cómo se dice? Las metáforas que me gustaban mucho. Pero también en el camino yo leía otros poetas y eran como muchos excesos de metáforas. Y demasiado cursis también. No sé, yo por lo menos no tengo problemas con las cosas que son muy dulces, muy tiernas. Me da cringe. Entonces, las Ya. metáforas trato de ocuparlas, pero con un ritmo, con una rima sonante, por ejemplo, pero que no fuera tan cursi, porque no me gusta lo cursi. A mí me dicen el Grinch, pero es por eso que no me gusta lo cursi. Oye, ¿y tenéis por ahí tu librito para que nos leáis un poema? Sí, pues, Maravilloso. estaba aquí abriéndolo y como te había comentado al principio, eso de soltar la rabia, de soltar lo que tenías adentro, entonces uno de los poemas que más me gusta, que como que suena a afrenta libertaria, es Emancipada. Entonces dice, hoy no me quedo resignada, ni vacilante, ni trémula. Esta es la despedida de la desdicha y la arenga del yo soy. Yo soy toda furia, furtiva, insoluta. Yo soy el grito que se esconde tras las palabras. Yo poseo, soy hembra, la hacedora. Yo no me quedo callada. El muti es para los ciegos. Yo surgí libre. Yo nací emancipada. Wow. Bueno, ahí claramente no hay ni palabras bonitas ni exceso de metáforas. Claro, por eso te digo, es Bueno, como una los frente, es como un himno. invitamos, sí, po. Los invitamos a quienes nos están viendo que le hagan preguntas a Romy, que nos digan qué opinan de este poema y de los temas de los que estamos hablando hoy. Porque no solo nos afectan a las mujeres, también tienen un efecto en los hombres, en las parejas, en los hijos, así que es importante que hablemos este tipo de cosas y no de que sigan siendo el tabú que han sido siempre. Em, Así es que súper atentos a los comentarios. Sí, yo creo que a los hombres Eh, se les ha dejado de lado y eso es injusto. Ellos tienen que ser partes del proceso. El problema es que hay algunos que son flojitos y como que hay que darles el empuje y recordarles que son parte de y no son espectadores de afuera. exacto. Sí, eso es súper importante, ¿eh? Súper importante, que claro, no son espectadores y tienen que ser parte de estos procesos. Y pucha, ahí está el debe, está súper complicado ese espacio. Cómo crees que podría mejorar? Yo siempre he creído que las relaciones de pareja es como un baile. Yo doy un paso, él da el otro y creamos esta armonía y todo. Y en la poesía también me gustaría, por ejemplo, pero es que a mí no me nace así, ese es el problema. Me gustaría escribir sobre ellos. Bueno, en el último tiempo he escribido sobre ese amor que no se puede concretar, pero no es como te digo yo, que no es dulzor, ¿cachai? No tiene un final feliz, sino que es como un baile en que se juntan en algún momento dentro de la poesía y después terminan cada uno separado porque no se pueden unir. Así que, por lo menos sobre el hombre he escrito muy poco.
porque todavía está en esa parada de sacar primero lo que uno tiene adentro. Mm. Y son años, Y son años, yeah. y son años. Y digamos que la raza no se porta bien tampoco. No, claro, no cooperan siempre, pero bueno, no estamos aquí para hablar mal de ellos. Em, Dentro de los temas que dijimos hoy día que íbamos a hablar, estaba también los silencios y el cuerpo. ¿Estás cómoda con tu cuerpo hoy? ¿Te sientes bien? Eh, Mira, yo, o sea, sí he tenido problemas con mi cuerpo, pero nunca ha sido como un tema que me deje deprimida, por ejemplo, o que me afecte a diario. Yo sé que nunca voy a ser delgada porque me gusta comer y no me voy a quitar ese placer de la vida de comer. Claro, es muy corta la vida, ¿no? Claro, pero la única vez que quise ser flaca y delgada fue cuando me separé, porque yo estaba en la etapa de la venganza. Claro, Quería que me viera guapa y pichirruchi para que cuando me viera por la calle dijera, oh, de lo que me perdí. por Pero supuesto. esa fue la única vez que me puse en campaña y sí, adelgacé súper, estaba flaquísima. Pero después cuando ya se me pasó ese periodo del desquite, de sacar pica, como que ya no me importó tanto preocuparme de mi cuerpo. Así que, por lo menos en mi... Y eso sí que yo he sido... me han acosado mucho, porque yo desde chiquitita he tenido pechuga, mucho pecho. Y siempre me acosaron por eso, de la niña de los pechos grandes, pero nunca fue así como un tema para traumarme, para decir, no, yo quedé traumada con esta cuestión. Es más, me quejo de haber tenido tanto pecho y amamantar tan poco. Estos eran puro adorno nomás. Con mi primer hijo me duró como 6 meses la leche y se cortó. Y con el segundo menos, 2 meses y chao. Entonces dije, estas cuestiones son puro adorno, no sirven para nada más. Mejor me hubieran dado un trasero. Sí, ese, mi trauma es un trasero. Siempre he querido tener un trasero redondito, gordito, brasileño. Que eso fue lo único que no me dieron. Bueno, no se puede tener todo, ¿no? No, Hay hicieron que mal los compartir con los cálculos, me demás. dieron mucho de adelante y poco de atrás. Ah, bueno, es interesante que te sientas cómoda, que te sientas cómoda contigo, con tu cuerpo, porque las rabias y los enojos que tienes que sacar y que tienes que desprenderte, no son sobre ti directamente, no tienen que ver con tu cuerpo, con tu imagen, sino que con sentimientos, con emociones y con otras cosas que, mm, que Claro, por bueno, eso depende de la persona, porque por lo menos para mí era yo como mujer profesional o qué iba a ser yo más adelante después de ser mamá. Pero mi cuerpo nunca fue como un impedimento o algo que me detuviera. Era más lo que yo quería hacer con el talento que tenía. genial. Y sobre los silencios, ¿qué te gustaría decir sobre el silencio? Eh, Esto, pucha, igual tengo que caer en la maternidad, más que nada porque en la maternidad uno se queda en silencio. Hay muchas cosas que uno quiere hacer, hay muchas cosas que uno quiere escapar, gritar, pero uno calla por amor a, en este caso, a los hijos. Entonces hay mucho silencio interno, mucho trabajo, muchas dudas, cosas que no lo muestran ni siquiera en teleserie, salvo algunas youtubers que se graban y se muestran tal como son y aún así son criticadas. Por ejemplo, me acuerdo de ahora último de la chica que se hizo viral porque se puso a llorar por un Sprite. Y el hecho era que no era un Sprite, era el hecho de que el marido gozaba con esa libertad de mandarse a cambiar cuando quisiera y ella estaba encadenada en la casa con la guagua. Claro, Entonces, ese es un silencio que de repente uno calla y se va acumulando y estalla como le pasaba a ella. Entonces, a veces hay silencios que uno puede aguantar. Hay silencios, por ejemplo, con la familia, cuando, cuando hay estos cambios de opinión y de repente no para no pelear, para no continuar la discusión, uno queda en silencio. Hay silencios por amor
Y hay otros silencios que definitivamente no deberían existir, que es esto de andar acumulando el estrés y el peso de la rutina diaria. Claro. Oye, te voy a dejar una pregunta y que después nos leas otro fragmento de Leli Quelén. Ya. Em, bueno, los silencios no siempre son porque queremos callar, sino porque nos enseñaron a callar, ¿verdad? ¿Cuál crees tú que son las cosas que nos enseñan a callar directamente? Que como sociedad se nos inculca que no hay que decir esto, sino que hay que callar. Mira, en los primeros años había, era o sea, en mi experiencia fue primero quejarme de la maternidad. Decir que yo no nací para ser mamá. Me carga la maternidad, la detesto todo, pero eso no quiere decir que no ame a mis hijos, los amo. Pero hace un par de años atrás esos dos conceptos estaban unidos y juntos. Entonces tú no podías Claro, decir que te cargaba la maternidad porque al tiro te tachaban de que, que no querías a tus hijos, que eras mala. mala madre. Entonces uno tenía que callarse y aguantar. Mi vieja siempre hablaba del sacrificio. No, es que las mamás tienen que sacrificarse. Y esa palabra siempre me cargó. Yo decía, pero ¿por qué un ser humano no puede llevar una vida sin tener que sacrificarse todo el tiempo? ¿Por qué enaltecer y naturalizar el sacrificio? Debería ser todo lo contrario. Debería uno buscar formas de no tener que llegar al punto de un sacrificio o hacer Claro. cosas que Que eso signifiquen un era, sacrificio. Entonces, al que las principio cosas fue eran eso, por callar. gozo. El gozo siempre ha estado negado y es como una palabra y un sentimiento súper negado. Entonces, que sean por gozo y no por sacrificio. Claro, había un, Es había un un... profesor o un diputado, no me acuerdo, que hablaba de que más que el gozo, el hobby, el tiempo libre, era revolucionario en nuestra época. Tener tiempo libre era muy rebelde y muy revolucionario ahora. Incluso también se castiga. Es que este no hace nada. Esta galla no hace nada. Pero claro, no es no hacer nada. No hacer nada es ese tiempo de ocio en el que quieres descansar, en el que quieres dormir, en el que quieres no hacer nada. No sé. Hay mil maneras de no hacer nada. Y al final nosotros no es que no hacemos nada, aunque estemos descansando, nuestra mente sigue funcionando y empieza a decir, hoy hay que comprarle ropa a a los chicos, hay que comprar esta mercadería que falta, hay que pagar esta cuenta. Entonces al final uno no descansa del todo. Así es. Bueno, vamos con otro fragmento. Mientras lo seleccionas, les cuento para los que vienen llegando recién. Soy Elizabeth Gallegos, directora de Ediciones Liz, y me acompaña Romy Rick, escritora del poemario Leli Quelén, publicado por Ediciones Liz en 2019. Vamos, Romy, con tu poema. Ya. Orbitando en la historia de ese teje-maneje que no termina, de ese algo que regresa a riesgo de sucumbir, con clavos coronados de un color errado, esa fanfarria palabreada de un mal gesto expatriado. Shh. Renunciamos a todo lo que podíamos ser, resonando, eclética, la revelación de andar sin sombra. Se nos dijo que Ouroboros era eterno y de eternidad estamos hastiados. Narayana sueña con Icaria en traslúcidas ilusiones que degüellan el lapso y la ausencia, disolviendo el verdadero origen. Shh. El cerebro fabrica su persistencia con ceros absolutos y en su egoísmo Ouroboros suma la secuencia de un dios digitalizado. ¡Wow! Bueno, yo le digo como editora de la Romy, he leído este poemario muchas veces, pero me acaba de golpear la revelación de andar sin sombra. Oye, qué verso. Fue como que si fuese absolutamente nuevo para mí. Wow, de hecho estoy con mi lapicito si lo anoté porque me impactó escucharte leerlo en este momento. A Vamos mí con me, otro. a mí me gustó, de eternidad perdón, se nos dijo que Ouroboros era eterno y de eternidad ya estamos hastiados, ya no queremos eternidad. Sí, hastiados de la eternidad. Recuerden que pueden hacernos preguntas, dejarnos consultas. Romy, otro fragmento. Está muy bueno esto. Calma, que se me chispoteó el...
Ya, también es como gritón. Dice, seré fábula inconclusa de dioses ignorantes de nuestros pecados. Estamos ardiendo de pasados y conciencias. Buscamos libertad con una pseudo poesía redentora. Pero tenemos sed y hambre y cuerpos y queremos orgasmos revolucionarios, aunque se nos repita el cliché de que solo las palabras espantan la miseria o que solo la boca calma lo perenne. Ay de los tontos que quieren ser inmortales, mientras nosotros deseamos ser substancia, aunque nos neguemos a ser solo recuerdos, porque vemos la verdad en un jarro de cerveza y bendecimos las calles. Hoy seré la diosa del Mapocho y venderé milagros en el forestal. Seré la acólita de los cannabis, seré la primera en bendecir y la última en mear. Uf, la noche está llena de verborrea, y quien esté libre de este pecado, que pague la siguiente tomatera. ¡Wow! Ay, Ahí mi ya querida lo diosa. bajé a lo más urbano. Sí. Mi querida diosa inconclusa, cuéntale a quienes nos están escuchando el nombre de tu poemario, del poemario que estás leyendo, digamos, y qué significa y por qué ese nombre. Me costó mucho encontrar un nombre que reuniera todos estos poemas, porque como les había comentado al principio, para los que no estaban al principio, fue un trabajo de escribir lo que sentía durante 4 años, pero no que no tuviese un hilo conductor. A lo mejor yo no le encontraba el hilo conductor, pero al final sí tenía un hilo conductor que era como yo me estaba sintiendo en mi proceso de redescubrirme y de buscar mi identidad. Y entonces eh, yo siempre he querido escribir y estudiar mucho el mundo mapuche, pero sentía que era un mundo que no debía tocar a la ligera, que debía conocer su contexto. Entonces Con la solamente me apropiación atreví a, cultural. claro, incluso tomé cursos de Mapudungún porque quería escribir poesía con palabras en Mapudungún, porque como habíamos hablado anteriormente, no era llegar y poner una palabra porque sonaba bonito, sino que había que conocer el contexto de esa palabra y dónde se utilizaba antes. Entonces no me quería arriesgar tanto a meterme en ese terreno, pero sí cuando encontré la palabra Leli Kelen, como que me hizo sentido todo y dije, ya, esta tiene que ser el título del libro, porque yo no soy mapuche, pero vivo en Chile, capaz que tenga alguna raíz mapuche que se haya perdido con generación y todo, pero los mapuches son parte de nuestra historia, de nuestra descendencia y de nuestro territorio. Entonces tampoco estoy profanando algo que no me pertenezca, pero tampoco estoy haciendo abuso de eso. Entonces yo dije ya, Leliquelén es la palabra perfecta para dar inicio a algo más. Y Leliquelén significa abrir los ojos. Y eso es lo que he estado haciendo sin que yo me diese cuenta en su momento de que toda esta poesía que estaba escribiendo era una forma también de despertar. Así es, y como yo les decía antes, fue muy interesante porque teníamos todo listo para salir con Lely Kenen, con este abrir los ojos, y pasa el estallido social, y tuvimos que posponer porque estaba esta sensación en el aire de que muchos estaban abriendo los ojos. Bueno, no pasó nada al final y estamos como estamos, pero, pero estaba esta sensación de que era tremendamente contingente. Además, ya había, en el momento en el que salimos con el libro, que en vez de noviembre fue en diciembre, ya había varios chilenos con sus ojos mutilados, por ejemplo. Entonces, la contingencia de Lely Kelen fue brutal. Claro, porque uno puede sentir rabia por cualquier cosa, porque la vida no está como tú la querías, tu pareja no actúa como está, o tu pareja se fue, siente que estás fracasando como madre, y toda esa rabia tiene una acumulación que no sé por qué pareciese que estuviese conectada con una rabia mucho más grande, que es lo que estaba ocurriendo para el estallido, que era que estábamos inconformes con la vida y con las leyes y con todo lo que estaba llevando a que nuestra vida fuera más difícil, que se subiera el precio de algo, que no hubiese beneficio para otra cosa, la lista de espera, todo. Entonces como que se mezcló
y de alguna forma tenía todo el sentido del mundo que yo me sintiera con rabia y que esa rabia se convirtiera en un sentir general para el resto de las otras personas. Sí, estoy pensando en el lanzamiento en Valparaíso, ¿te acuerdas? Con un Valparaíso Oye, fue la bella destruido. experiencia. Yo recuerdo Entretenido. cuando nos fuimos en el auto y estaban incendiándose los cerros y ahí partiendo en la carretera con los cerros incendiándose. Aún así lo logramos, chicos, lo logramos y pudimos presentar en la Feria Internacional del Libro Valparaíso, Leli Quelén. ¿Tienes ahí un Leli Quelén para mostrar? A la mano no, pero buen momento. Sí, no hay problema. Yo no tengo, les cuento porque me vine a Pichilemu a descansar unos días y a trabajar, a mezclar, a tener mi tiempo de ocio un ratito, así que me olvidé por Romy de traer tu libro. Tengo otros, pero no el tuyo, así que te toca a ti buscarlo y mostrarlo. Para quienes se están uniendo recién, estamos conversando con Romy Rick. Ella es escritora y es autora de Leli Quelén. Estamos hablando sobre maternidad, cuerpo, silencio y reconstrucción. Soy Elizabeth Gallegos, directora de Ediciones Liz, y ahí viene la Romy con su librito. Miren qué belleza. Sí, Es un lo libro rico de la editorial de la Liz es que todo se hace a mano, empastado, con esa sensación como de secreto. A mí me encantan los libros ay, que estoy hablando mal, empastados. empastado. Sí, sí, sí. Este Sí, libro es bueno, muy Ediciones Liz es bonito. una editorial de manufacturas. Todos los libros se hacen a mano, se cosen y se encuadernan. El libro de la Romy es un libro en tapadura con vinilo, una mezcla de vinilo rojo con negro. Tiene papel ahuesado, tiene tres, si no me equivoco, tres collages de Romy eh, o más, no me acuerdo ahorita. Así es que vuelve a mostrar y tengo siguiendo con lo que estábamos comentando recién, de esta rabia generalizada, qué belleza, de esta rabia generalizada que existe en el aire este 2019. Hay un lote de poemas que escribe la Romy enojada que son apuntando a la sociedad, así como, son muy, muy em, eh, reveladores también de cómo se siente una mujer cansada en una sociedad que generalmente te apunta con el dedo, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los últimos que aparece Lely Kellen que dice, vengo del aire y de la tierra, vengo con mis muertos y sus huesos, vengo con la sangre que derramaron políticos trastornados, vengo por los gritos, las balaceras y sus farsas, por el llanto de mi gente haciendo eco en las entrañas. Vengo con la rabia desatada, pues ellos trajeron la muerte. Soy el oído del torturado, del violado y asesinado, mientras ellos solo sonríen en la TV. Estoy aquí para que esta semilla no muera y vaya de la mano en mano, de casa en casa, de barrio en barrio, para que nuevamente se abran las grandes alamedas, donde transitaremos libres. Era una muy buena consigna, ¿no? Para eh, para este estallido. Oye, Sí, lo de los políticos trastornados está buenísimo. Qué buena imagen. Políticos ¡Ay! No lo puedo decir ahora yo. O no, sí, pasa de repente que hay palabras que tú las dices bien y justo en el momento Y preciso después, no la puedes decir. no, no puedo, pero bueno, me, me parece. Em, bueno, yo te he preguntado un montón de cosas, Romy. ¿Hay algo que quisieras decirnos que no he tocado, que no te he preguntado? Invito a la gente que nos acompaña a hacerle preguntas a la Romy o a mí o a la editorial, no sé lo que quieran, lo que podamos contar. De pronto no se puede contar todo,
pero lo que quieran preguntar, sería genial que nos hagan las preguntas. Em, Mira, en realidad no sé, porque yo soy de las que puede hablar 3 horas seguidas, entonces no quiero, no bueno, quiero te cuento que llevamos explayarme. 43 minutos hablando y podríamos pensar en que te quedan 17 todavía. Mira, bueno, antes, en la época de Leliquelén, nos decías que escribir estos poemas fue desprenderte de una rabia contenida que tenías, ¿verdad? Hoy, ¿qué es lo que te ayuda a ir reconstruyéndote? Porque finalmente tenemos que siempre estar reconstruyéndonos porque pasan cosas y como decías tú, algo en la vida no está como lo queremos, así que siempre estamos en constantes cambios y en constantes reconstrucciones. ¿Qué es lo que te ayuda hoy? Ay, Mira, aparte de constante reconstrucción y todo eso, también uno va cambiando. Por ejemplo, los poemas que estoy escribiendo ahora ya no son igual de intensos o con la misma metáfora que tiene Lely Kellen. Y eso me ha dado cuenta de mucho, que también, no sé si he evolucionado o subido un escalón o he empeorado, porque todavía nadie me dice nada, pero ya no soy la misma desde Lely Kellen, ya cambié ya. Así que la voz que habla siempre en mi poesía va mutando entre distintos yo y se construye como una identidad de repente fragmentada. Y de repente no, pues de repente tú le dices, oye, esto se parece mucho a Lely Kellyan, pero suena diferente. claro. Entonces, Em, bueno, ahora sí, pues ahora es que, mira, lo que pasa es que yo estoy loca. Estaba obsesionada mucho con escribir poesía, pero que pareciese al mismo tiempo como un ritual de bruja. Yo no soy bruja ni soy ¿En serio? esotérica, pero me gustaba mucho jugar con ese tipo de lenguaje. Entonces, casi todos mis poemas de ahora son así, pues tratan como de ser como una especie de ritual mágico, pero sin tanto metáfora, por ejemplo. Ya no utilizo tanta metáfora ni palabras como que podrían decir desde afuera muy rebuscadas, no, ya no son tan rebuscadas mis palabras, porque como el poema en sí tiene que ser como una especie de ritual, trato de que sea lo más entendible posible. Pero me cuesta, por ejemplo, hablar de realidades más cercanas, o sea, no de la de realidad más cercana, sino la forma de escribir lo más cercano. Por ejemplo, yo no te voy a escribir, tengo la guata gorda, me cuelga la carne, no, yo tengo que hermoseártelo de cierta forma y no ser tan directa. Todavía no puedo bueno, ser directa. Es que es la me acuerdo de belleza de esos la poemas que poesía. tú leí. Una vez fui a una lectura poética de un chico en Pudahuel que decía, y el poema era de comprar cerveza, y el tipo decía, el loco de la cervecería me miraba, el loco de la cervecería me miraba, y me miraba el loco, y era todo eso, todo el rato era como un diálogo así. Entonces yo decía, no, yo no puedo escribir así, me gustaría poder ser tan más realista en ese aspecto, pero no puedo, no. Me sale la cosa más pretenciosa. Oye, podríamos decir que en el momento en el que das por terminado, como escritora, das por terminado el proceso de escritura de cierto proyecto, dejas de ser la Romy que eras y comienza una nueva. Yo creo que sí. Como te había comentado al principio, escribir poesía o narrativa desde cualquier otro punto de vista es despojarse un poco de ti, de sacar lo que tenías adentro, y eso es como un proceso también psicológico porque te va a ir desprendiendo de cosas y eso te hace por lo menos reflexionar o ya empezar de lleno a hacer, enfrentar la vida con otra actitud porque ya lo que tenías ahí adentro lo sacaste. Entonces, yo creo que sí, dejamos de ser Romina 1.1 para volvernos Romina 2.2. ¿Y hasta qué punto quieres llegar? No Después, sé, ¿cuántos proyectos tienes para saber más o menos cuánta chuta. Es que, chuta? Son muchos. es que yo creo que con la edad, creo que me dio TDA con la edad. Entonces, estaba con... Mira, es muy loco. Yo empecé con 3 proyectos de poesía, ¿ya? Tenía en la mente que quería escribir
poesía desde el punto de vista Winca del chileno, pero con lenguaje mapuzungún. Pero después los dejé ahí botado porque me dio miedo que se pudieran sentir ofendidos de porque yo me estaba metiendo en su lenguaje. Pero igual hubiera sido interesante ver desde ese punto de vista cómo se apreciaba, porque en ese poemario hablaba de naturaleza. Entonces, por eso tenía mucho power ciertos vocablos en Mapuzungún. Pero después ya lo dejé botado, que dije a lo mejor se pueden ofender porque me estoy metiendo en territorio que no me pertenece, bla, bla, bla. Después yo dije, wow, necesito escribir sobre las disidencias en Chile, no porque sea un tema que siempre, como que algunas personas ocupan como recurso para decir, oye, yo soy como súper abierto, open mind, por eso tengo disidencia. Y decía, no, es que eran poemas dedicadas a los travestis transformistas que hay a lo largo de Chile que fueron asesinadas. Entonces era un poema dedicado a cada ella. Pero también volvía la sensación de que me estaba metiendo en un tema que no me correspondía, o que a lo mejor le estaba quitando el puesto a otro autor que pertenece a esa disidencia que podría hacerlo mejor que yo. Y Hay al una jerarquía final, directamente. claro, entonces al final ya hice un tercer poemario en el cual era la idea que yo te decía yo de que cada poesía fuese como un ritual, como un hechizo mágico que tú lanzabas, y esa era como la idea. Y me quedé con ese, porque en ese territorio ya nadie me puede criticar ni me puede decir, no, te estoy metiendo donde no te corresponde. Y aparte de eso, estuve escribiendo mucha narrativa, ciencia ficción sobre todo, porque me costaba mucho escribir narrativa. Es absurdo, pero yo tenía ¿cómo se dice? La esta del impostor. Decía, no, es que yo escribo mal, es que yo escribo feo, o sentía que mi escritura era como muy básica, muy de cabro chico, y yo quería escribir como que si alguien me leyera dijera, oye, este tiene alto conocimiento. Entonces estuve trabajando mucho en escritura de ciencia ficción, pero al final fue como, en realidad, la cuestión era, ¿escribo para que me lean o escribo para mí? Y al final me quedé con que conmigo, ¿cachai? Si me gusta a mí, me gusta cómo está, debería estar satisfecha, porque esa es la gracia de escribir. Porque igual en Chile no gané mucha plata vendiendo libros. Entonces uno más tiene que hacerlo más por amor al arte. Entonces me dediqué a escribir cuentos y narrativas para mí, con los temas que a mí me gustaban. Bueno, yo estoy terminando la carrera de diseño gráfico y esa es otra gracia que me gusta mucho, que son las gráficas, hacer collage, flyer, póster, me encanta mucho. Eh, por eso te digo que ahora que estoy más vieja me dio el TDA porque estoy como con tres cosas al mismo tiempo y me encanta. Y Cuéntanos un poco, yo he visto tus collages y sé que has hecho trabajos de portadas de libros y afiches, hasta de música o no. Ahí corrígeme, pero sé que has hecho harto trabajo de diseño visual con el collage. Háblanos de eso. sí, ya estaba como el hiperfoco que le llaman de repente, que es cuando tú te concentras mucho en un tema que te gusta demasiado y lo investigas hasta el punto de que lo agotas. Me pasó mucho con lo que, o sea, todavía escribo poesía, pero de repente sentí que con el collage podía expresar mucho más que, porque a veces se me quedaban cortas las palabras o no encontraba las palabras que pudiesen significar lo que yo quería expresar. Y con el collage era mucho más fácil porque era todo imagen y símbolo e interpretación. Entonces, para mí era también mucho más rápido sintetizar un concepto en el collage. Entonces me quedé pegada en el collage mucho tiempo, sobre todo en el análogo, pero después me cambié al digital porque el análogo se requiere de recursos, de tener revistas y tener muchas revistas. No es solamente tener 5 revistas en la casa, ojalá tuvieras 100 Claro. para tener material de dónde sacar. Y Y cada con vez se el, imprimen menos, así que también es un tema. No es solo no claro, tener el dinero, el recurso está complicado como tal. ¿no? Y después corrí el riesgo de convertirte en acumuladora compulsiva, teniendo cajas y cajas de revistas. Entonces, ya por el digital, por lo menos yo ya tengo un banco de imágenes que puedo ir sacando de internet mucho más rápido y más fácil. Es solamente por eso. Pero aparte, sí, el collage yo creo que es
También tiene que ver mucho con la resignificación de conceptos, porque tomáis una imagen y la transformáis y le dais otro sentido, que es lo mismo que se hace en la poesía. Mm. Oye, yo les conté al principio, perdón, Romy, les conté al principio que es la primera vez que estoy haciendo un live sola. Y nos dejaron acá un mensaje que dice, hola, no se puede dar tap tap en la pantalla para poder apoyar. ¿Me cuentan qué es eso y cómo se hace?